¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos aquí en Enfilados, este programa que hacemos desde el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara para llevarles todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y la Feria Internacional del Libro no solo son libros, es también mucho conocimiento y divulgación. Pero hoy está con nosotros Francisco Javier Acuña Llamas, quien es el presidente del INAI. ¿Qué es el INAI? Es el Instituto Nacional de Transparencia. Platíquenos, presidente, ¿qué es lo que lo tiene por acá? Bueno, cada año el INAI tiene un stand, tiene un espacio junto con otros organismos garantes de transparencia, como lo es el ITEI de Jalisco, y ahí realizamos una serie de actividades que tienen que ver con la materia de nuestra función, que es el derecho a saber. ¿Cómo no iba a estar o cómo no va a estar el INAI y sus similares locales en la FIL, cuando la FIL de Guadalajara es el motor de la actividad cultural de México durante los 8 o 9 días que dura? Así es que cada año venimos y tenemos aquí una interacción con todos los órganos garantes de transparencia del país y con muchas otras instituciones con las que el INAI coedita textos. Siempre traemos la presentación de novedades, porque el derecho a la información es un derecho nuevo todavía en México, claro, y tiene mucho que decir todavía. Tenemos quizá desde el año 2000 hablando de transparencia de una manera formal, ¿no? Más formal desde 2003, que nació el IFAI, la primera institución de este tipo, de la que luego se volvió INAI cuando se hizo nacional. En 2014 nosotros llegamos para ser los primeros comisionados del INAI. Y sí, hay instituciones locales, las 32, como el ITEI, que fue de las primeras que nació también a nivel nacional. Claro. ¿Por qué es importante la cultura de la transparencia en México? Porque si no hay esa convicción o esa claridad, nunca mejor dicho, el ciudadano común va tropezándose con el Estado. Parece que va a oscuras, como cuando se juega la gallina ciega o como cuando jugábamos a la piñata, vendados para darle a la piñata, entonces dando palos de ciego. Así parece que va el ciudadano común. Entonces necesita tener claridad, necesita ir a donde quiere ir y necesita ir, me refiero a hacer los trámites precisos, a reclamar la información precisa, suficiente, la que realmente se requiere. ¿Qué estamos haciendo mal en materia de cultura de transparencia para que tengamos un gobierno que hoy los castiga como órganos autónomos? Bueno, no, lo que estamos haciendo mal nacionalmente es que la gente todavía muchísima no ha despertado a entender que este es un camino seguro para reclamar información. No es para pedirla, no somos mendigos de la información. El ciudadano no anda mendicando, no anda suplicando como una dádiva. Es una exigencia directa al gobierno. Dime por qué, dime en qué gastaste, dime para qué, dime por qué, dime con qué. Entonces, ese diálogo reforzado solo se puede dar cuando el ITEI a nivel local o el INAI a nivel nacional amparan, respaldan al ciudadano que reclamó una información que le negaron, y entonces es cuando las instituciones empiezan a reconocer que se la tienen que dar. Ese es un estira y afloje permanente. Y así va a ser, es una tensión natural. Es una tensión entre el Estado y sus instituciones que creen que no necesita la gente saber demasiado, que con lo que le entregues ya basta y que ya se den por buenas, que se den por bastante bien atendidos. Y ese es un principio categórico. El ciudadano, para poder reclamar sus derechos, necesita saber qué derechos tiene y también necesita saber cómo reclamarlos, cómo preguntar por ellos. Y ese es un trance que lleva más de 15 años. Es una historia que se da a jalones y que ya viene ganando mejores caminos y luego de repente viene otra vez a volver a empezar. Platíquenos cómo les está yendo con la 4T, porque tenemos un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que siempre tiene otros datos. ¿Cómo les está yendo a ustedes desde el INAI? No, bueno, a ver, es un nuevo tiempo, el nuevo gobierno ha iniciado una era que él se considera de austeridad republicana. Yo diría que de austeridad reforzada o subrayada, porque ya veníamos viviendo en los últimos años, desde los últimos 15 años, no se ha dejado de hablar de austeridad. No quiero decir con ello que se haya cumplido, ni tampoco que todos los procesos anteriores hayan sido exitosos, al contrario.
Ha habido grandes errores en la gobernación en los últimos años, porque en el mundo la gobernación no está en su mejor etapa ni en su mejor momento. Todos los países, incluso los democráticos modernos, tienen descalabros democráticos producidos por mala gobernación. Ahora, el presidente de la República no ha sido amable con las instituciones de transparencia. No las considera en su orden de prioridades, no las ve cercanas, las ve con desdén, pero su gabinete, todos sus colaboradores inmediatos han sido muy tersos, muy amables con nosotros, cordiales. Hoy vengo precisamente de estar en el informe del presidente en la mañana. Ahí estuve en la Plaza de la Constitución, me recibieron, ahí estuve junto con los gobernadores, con los secretarios del gabinete, nos ubicaron bien, pues no he recibido ningún desdén, ningún plantón ni ninguna mala cara de ellos. Pero sí, el presidente no se refirió en ningún momento a la acción de la transparencia. Él habla siempre solo de la función pública, de la Secretaría de la Función Pública, que sí es cierto, es la Secretaría que depende de él, y sí es cierto, es la que cuida, la que debe cuidar que toda la enorme administración pública que el presidente encabeza, 250 instituciones nada más y nada menos, pues no se equivoquen tanto, que no cometan errores, que no se vayan a pasar de listos, me refiero en términos de cometer excesos que se conocen como actos de corrupción. Sí, pero eso no quita la supervisión externa, que es la que hace el INAI. El INAI debiera ser visto por el gobierno como un gran aliado, porque el INAI le pone lámpara y le pone luz al camino que las propias instituciones que dependen del propio Ejecutivo realizan cada día. Y entre el cruce que hace la función pública, cuidando a sus propios colaboradores, son más de 2 millones de funcionarios públicos que dependen del Ejecutivo Federal. Entonces, no como es una administración inmensa, claro, es imposible que haya unos solos ojos internos que la vigilen y lo cuiden. Nosotros por fuera le hacemos señalamientos, pero también le permitimos que él mismo verifique y vea quiénes, por qué, cuántos sí, cuántos no, cumplen las instrucciones que él mismo les da y que tienen que ver con hacer bien lo que tienen que hacer bien. Oiga, comisionado, me queda nada más una pregunta. Quiero preguntarle, la transparencia cuesta, sí, y el siguiente año pues no vienen bien para el INAI. Este año ya nos apretaron otra vez las tuercas, el año pasado ya nos rebajaron 21%, ahora este año 5%. Pues sí, la transparencia cuesta porque es una actividad permanente, incesante, y porque por más que se haga siempre quedará mucho más por hacer. Pero con eso, aún así, con este presupuesto que nos acaban de dar el Congreso, vamos a poner nuestra inteligencia a tope, a máximo, más ingenio, hacer más con menos, y no vamos a renegar, vamos a hacerlo porque es una convicción cívica y porque además es nuestro deber hacer lo que podamos hacerlo con lo que se nos ha dispensado u otorgado. Pero sí, desde luego, ponemos desde ahora alertas y alarmas que el año que entra, si se fijara más restricciones, el INAI sí tendría que llamar la atención poderosamente para decir que se estuviera impidiendo su labor. Por eso ahora creemos que tenemos que ir con lo que se nos asignó y pues bueno. ¿Qué áreas son las más castigadas por el recorte? Nosotros vamos a tener que precisar y priorizar más gastos de convenciones, de eventos. Por ejemplo, tenemos que priorizar y racionalizar más viajes internacionales, aunque tenemos un liderazgo tan importante que no lo podemos abandonar. Tenemos que recortar toda clase de gastos, hasta en el detergente para la limpieza sin que se vaya a poner sucio el INAI, y también en jardinería y hasta en las cosas menores, gasolina, transportes, trayectos. Pero no vamos a dejar de gastar en lo que se tiene que gastar, porque las instituciones, cuando se ven atrapadas en un embudo de la impotencia, entonces están llamadas a sucumbir. Y no vamos a sucumbir, vamos a defender el derecho que tenemos también los funcionarios a hacer que la institución en la que estamos preserve su deber y cumpla con su misión. Pues le agradezco yo mucho, comisionado, que nos haya acompañado. Le deseo mucho éxito en la última etapa de su gestión como comisionado presidente. En mayo termino, así es que le agradezco mucho, y ya no vendré la próxima FIL como presidente, pero sí como comisionado. Y como lector. Y como siempre, y como lector. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado con esta entrevista. Regresamos, vamos a una pausa.